Hablemos ahora de los posibles efectos del riesgo. Es importante analizar el efecto, es decir, de las consecuencias que en caso de materializarse el riesgo identificado, afectarán en el cumplimiento de los objetivos o metas institucionales señaladas al inicio de la matriz. Es importante que el grupo de trabajo visualice también el impacto y consecuencia que esto pudiera tener y plasmarlo. Continuando con el formato de matriz de administración de riesgos institucionales, podemos observar en la siguiente columna que se debe describir el posible efecto de riesgo. En el caso del ejemplo, en caso de materializarse el riesgo, no se asegura una adecuada implementación de los sistemas de control interno en las dependencias y entidades que impacten los resultados. Para finalizar la etapa de la evaluación de riesgo, se debe definir tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto de sus consecuencias, esto con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. Los riesgos deben evaluarse en una escala del 1 al 10, sin considerar los controles existentes para administrar el riesgo. El grado de impacto del riesgo se refiere a la magnitud de sus efectos, por lo que los involucrados deberán considerar las siguientes etapas. Cuando el riesgo impacta en el cumplimiento de la misión de la organización, suspende los programas o servicios, se denomina catastrófico y se debe asignar ponderación de 9 o 10. Cuando el riesgo impacta de manera significativa en los objetivos estratégicos, se denomina grave y se debe asignar una ponderación de 7 u 8. Cuando el riesgo impacta en los objetivos estratégicos, pero se lleva un tiempo importante en solucionarlo, se denomina serio y se debe asignar una ponderación de 5 o 6. Cuando el riesgo afecta el cumplimiento de objetivos directos, se denomina moderado y se debe asignar una ponderación de 3 o 4. Cuando el riesgo puede tener un efecto mínimo o nulo en la institución, se denomina insignificante y se debe asignar una ponderación de 1 o 2. La probabilidad de ocurrencia es parte de la valoración inicial del riesgo y representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse. Para ponderar la probabilidad de ocurrencia, debe considerarse lo siguiente. Si calificamos con 1 o 2, es que la probabilidad de ocurrencia es remota, una probabilidad de entre 1 y un 25% de que ocurra. Si calificamos con 3 o 4, que la probabilidad es inusual o baja, una probabilidad sería del 25 al 50%. Si calificamos con 5 o 6, quiere decir que la probabilidad es posible o media. Esta es una probabilidad de que ocurra entre un 51 y un 74%. Si calificamos con 7 u 8, la probabilidad es probable o alta y puedes tener una ponderación de entre un 75 y un 95%. Si calificamos con 9 o 10, es que la probabilidad es recurrente o muy alta y es cuando lo calificamos entre un 90 y un 100%. Una vez que se califica el grado de impacto y probabilidad de ocurrencia, automáticamente nos indica en la siguiente columna en qué cuadrante se encuentra, conforme al formato de matriz de administración de riesgos institucionales y conforme al ejemplo que se viene trabajando, se otorgó la siguiente valoración inicial. En grado de impacto se asignó una ponderación de 4, que es moderado, ya que afecta el cumplimiento de objetivos directivos. En grado de ocurrencia se asignó una ponderación de 6, como posible con media probabilidad de que ocurra. Conforme a lo anterior, en automático aparecerá el cuadrante en que se ubica la valoración inicial del riesgo. Antes de iniciar con la siguiente etapa de la metodología de administración de riesgos, denominada evaluación de controles, es necesario recordar el concepto de control. El concepto de control involucra las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. También puede significar regulación de un sistema. Asimismo, es importante tener presente los tipos de control. Control preventivo tiene el propósito de anticiparse a la posibilidad de ocurrencia en situaciones no deseadas o inesperadas que pudieran afectar el logro de los objetivos y las metas. Control detectivo tiene el propósito de identificar las omisiones o desviaciones antes de que concluya el proceso determinado. Cuando es control correctivo,
tiene el propósito de identificar y corregir o subsanar en algún grado omisiones o desviaciones al finalizar el proceso. A continuación daremos inicio a la etapa de la metodología de administración de riesgos denominada evaluación de controles. En la siguiente columna del formato Matriz de Administración de Riesgos Institucionales debe indicarse si se cuenta o no con controles para cada uno de los factores identificados. Al seleccionar la opción Sí de la lista desplegable, se mostrará la columna de control habilitada para describir la información correspondiente y da la opción de anotar hasta 5 principales controles por cada factor. Descripción de controles existentes. Dentro de la columna de control, hay que registrar la descripción de cada uno de los principales controles identificados por factor que tiene la institución para administrar los riesgos identificados. Al describir el control con el que se cuenta, en automático aparecerá la numeración correspondiente. Una vez descritos los controles, deberá señalarse en la siguiente columna el tipo de control de que se trata, ya sea preventivo, detectivo y correctivo. El siguiente paso en la evaluación de controles es la determinación de suficiencia o deficiencia del control. Se debe evaluar cada uno de los controles que se tienen implementados para administrar el riesgo identificado. La valoración de suficiencia de cada uno de los controles existentes para administrar el riesgo deberá considerar lo siguiente: si está documentado, es decir, que el control está descrito; si está formalizado, quiere decir que ese control se ha difundido, ya sea en forma de comunicado oficial, etc. O si está aplicando consistentemente. Y por último, si es efectivo, es decir, que se ha disminuido la probabilidad de ocurrencia o el grado de impacto. La siguiente columna es de resultado de la determinación del control. Se va a registrar automáticamente al momento de responder si el control cumple o no con los elementos anteriormente señalados. Si no se cumplen con todos estos requisitos, el control es deficiente. Y por el contrario, si todos los requisitos se cumplen, el control es suficiente. Por último, podemos observar la columna de riesgo controlado suficientemente. Esta columna también se registra automáticamente considerando si existen controles para cada factor y si cada uno de los controles es suficiente. La celda aparecerá de color verde cuando el riesgo está controlado suficientemente y con la leyenda Sí. La celda aparecerá de color amarillo cuando alguno de los factores identificados no tiene controles o alguno de ellos es deficiente, con la leyenda No. Veamos ahora un video sobre la importancia de establecer controles en la institución. Adelante. Miguel trabaja en el área de logística de una municipalidad. Para hacer su trabajo se guía de su experiencia y de las indicaciones de su jefe, ya que no existen procedimientos formales establecidos. A Miguel se le ha pedido elaborar un cuadro con las necesidades de contratación de la municipalidad. Sin embargo, tiene problemas para realizar esta tarea. Las distintas áreas no le envían sus requerimientos de necesidades a tiempo. Además, los pedidos que le hacen no tienen una relación con el presupuesto asignado ni con el plan de la entidad. Al final, las necesidades establecidas no son las prioritarias y el presupuesto se termina asignando de manera inadecuada. Camino a casa, Miguel se encuentra con Julia, una colega que trabaja en una municipalidad cercana. Julia recuerda que se le presentó un problema similar en su municipalidad y que para resolverlo aplicó las técnicas de control interno. Le comenta que ellos decidieron aprobar una directiva interna para la elaboración del cuadro de necesidades, el cual ahora está vinculado a las fases del presupuesto y al plan de la entidad. Con esta medida redujeron riesgos y evitaron la inadecuada asignación presupuestal, lo que ha permitido que los ciudadanos accedan a mejores obras y servicios. Miguel entendió que las entidades necesitan implementar ciertas técnicas para controlar la gestión administrativa, operativa y económica, y reforzar la transparencia en las operaciones que realizan. Miguel entiende ahora la importancia del control interno y promoverá su implementación para convertir a su municipalidad en una institución más eficiente. Control interno, comprometidos con una gestión pública más eficiente.